Pues muy buenos días i bon any 2021 a tothom. Que el Señor nos conceda un año lleno de bendiciones en Él, aunque está lleno de incertidumbres, como nos decían, pero también está lleno de certezas, de la certeza de que el Señor está con nosotros. ¿Amén? Amén. Pues tanto Toñi como un servidor queremos expresaros nuestro gozo y nuestra alegría de estar hoy con vosotros. Ciertamente esta es la primera ocasión en la que comparto la palabra con vosotros, pero no es la primera vez que estoy que estamos con vosotros. La verdad es que al venir recordábamos que una de las primeras veces fue la primera campaña que se hizo aquí en Santa Coloma y que fue un día muy intenso con muchas actividades por la mañana con los niños, la tarde deportes y a la tarde acabamos con Alex San Pedro, que es una de las canciones con las que hemos iniciado. No sé quién de vosotros estuvo esos días por aquí. Alguno estuvo, ¿no? Pues gratos recuerdos y hoy pues podemos ver esta obra consolidada. Pues os traigo también saludos de la iglesia en Viladecans, la cual pastoreo, aunque yo ya empiezo a ser, bueno, Toño y yo ya empezamos a ser más conocidos como los padres de, somos los padres de Judith, de Joan Mar y de Dani, entonces casi somos más conocidos ya por esto que por otras cuestiones, lo cual también nos hace pues mucha ilusión y es evidente que nos hacemos mayores también, es otra certeza. Muy bien, quisiera poner este tiempo en manos del Señor con una oración antes de introducirnos. Voy a beber un poco de agua antes para así ya no tengo que hacer más. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por ti. Te damos gracias por tu revelación. Te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos brindas de oír por tu Espíritu tu voz en la palabra. Y te rogamos, Señor, que nos concedas el estar atentos a tu voz, que abras nuestra mente, que nos ayudes a concentrarnos en ella y no en otras cuestiones, que desentampones nuestros oídos para oírte claramente, que prepares nuestro corazón para recibir tu palabra y para responder en ella con fe. A ti sea la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, antes de todo quisiera felicitaros por haber acertado de pleno en la conveniencia de programar una serie de predicaciones sobre el libro de Romanos y con ello iniciar el año. No tengo tan claro si habéis acertado con la lección de la persona con la que va a dar la introducción. Eso ya no lo tengo tan claro. Pero el hecho de escoger el libro para hacer una serie de predicaciones expositivas y así empezar el 2021, creo que es un acierto. Y lo es porque la epístola a los romanos es considerada como una de las joyas de la literatura bíblica. Para muchos creyentes es uno de los escritos más apreciados de la palabra de Dios debido a su gran profundidad teológica y a su relevancia a la hora de la aplicación práctica para la vida diaria. La lectura, meditación y estudio de esta epístola ha influenciado en la vida de innumerables hijos de Dios. Es de tal magnitud la profundidad espiritual y teológica que hay quien ha afirmado que entender Romanos es entender el Evangelio. Martín Lutero, en su prólogo a su comentario a la epístola, habla de Romanos como la parte central del Nuevo Testamento y como el Evangelio más puro. Para Lutero, Romanos presenta el Evangelio con más claridad que cualquier otro escrito del Nuevo Testamento. De hecho, esta epístola tuvo un papel determinante en la conversión de Lutero, y no solo en la de él, sino en la de grandes hombres de Dios, tales como San Agustín
o reformadores como Calvino, Juan Knox, Felipe Melanchthon. El evangelista John Wesley se convirtió en Londres escuchando el sermón que se leía sobre Lutero en la introducción a los romanos. Y el gran evangelista Moody, en Estados Unidos, confiesa que su comprensión de la justicia y de la gracia de Dios dieron un vuelco significativo en su vida después de que William Newell predicara una serie sobre la epístola a los romanos. Por tanto, estáis como Iglesia a punto de adentraros en un apasionante estudio de una parte relevante, trascendente de la revelación de Dios. Un libro que ha llevado a la conversión de muchos y al crecimiento espiritual de muchas generaciones de creyentes. Un libro que no solo llevó a muchos reformadores a la fe, sino un libro que vehiculó las 5 solas de la Reforma protestante que renovaron la Iglesia en el siglo XVI. Las 5 solas: la sola Escritura, la sola fide, la sola gracia, solus Christus y solo Dei sea la gloria, brillan con luz propia a lo largo de todo el libro de Romanos. Solo mencionaré un versículo por cada una de estas solas, con la esperanza que a lo largo de que avance la serie vosotros vayáis descubriendo el resto. En cuanto a la sola Escritura, Romanos 1:2, ya al inicio de Romanos, dice: el Evangelio de Dios que ha sido prometido por medio de sus profetas en las santas Escrituras. En cuanto a la sola fe, de los muchos que hay, he escogido quizá el más clásico conocido, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a la sola gracia, son abundantes los versículos que hacen referencia, pero 3:24 quizá es el más conocido. Siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. En cuanto a solo Cristo, Romanos 5:15 tiene la virtud de no solo hablar de solo Cristo, sino también de la sola gracia. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre, Jesucristo, abandonaron para muchos. Y en cuanto a solo Dios sea la gloria, Romanos 11:36 tiene esta hermosa doxología: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Mi ruego es que a través de la serie que hoy iniciáis y como fruto de una predicación fiel a su contenido, sean muchos los que sean retados a aceptar a Dios como su Dios personal. Que sean muchos los que redescubran verdades espirituales tales como las 5 solas, de tal forma que sus vidas se revolucionen y se pongan de tal manera patas arriba sus vidas espirituales, que decidan y decidáis renovar vuestras vidas de servicio y de testimonio al Señor. En esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a considerar los no menos interesantes y necesarios aspectos introductorios para una correcta interpretación y aplicación del contenido de la epístola. Yo no quisiera darle a esta predicación un formato de estudio académico, sino un sermón más bien inspiracional. Pero creo que cierto formato de estudio va a ser inevitable, dado que no se me ha pedido que predique de un texto en concreto, sino que os dé una introducción general a la epístola, y para ello va a ser inevitable que os hable de temas como el autor, el lugar, fecha de composición, estructura, etcétera, etcétera. En cuanto al autor, decir que es abrumadora tanto la evidencia externa como la interna de que Pablo es el autor de la carta. Todos los padres de la Iglesia así lo acreditan. Y los primeros cánones del Nuevo Testamento es la recopilación y reconocimiento de las iglesias por medio de los concilios de la autoría y la inspiración de los textos bíblicos, también acreditan a Pablo la autoría de la epístola. Tanto el canon de Marción
en el 144 o el canon de Muratori en el 2000 así lo atestiguan. Pero si aplastante es la evidencia externa, más aplastante es la interna, la que se encuentra dentro del libro. Pablo se identifica de forma clara y contundente como el autor de la epístola en su primer versículo. Empieza así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Otra evidencia interna de gran peso es la similitud tanto del estilo literario como de los conceptos, las frases y las palabras claves que se repiten tanto en las dos cartas de los Corintios, Gálatas y en el resto de las epístolas. Negar que Pablo ha escrito Romanos es negar que Pablo ha escrito todo lo demás. Sobre el autor, permitirme quizá un pequeño anticipo de lo que os dirá el que predicará, supongo, la semana que viene sobre Romanos 1 y siguientes. Pablo, como digo, se presenta allí y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y al hacer tal presentación, Pablo deja claro que él sabe tres cosas trascendentales de su persona, de sí mismo. Primero, sabe quién es, tiene clara su identidad. Segundo, sabe cuál es su función en la Iglesia. Y finalmente, sabe cuál es el propósito de su vida. En cuanto a su identidad, Pablo tiene claro que él es un siervo, un esclavo del Señor Jesucristo. En cuanto a su función, a su posición dentro del cuerpo de Cristo, tiene claro su llamado a ser apóstol. Y en cuanto a su propósito de vida, tiene clarísimo que ha sido apartado para predicar el Evangelio. Yo ruego al Señor que el estudio de esta epístola os lleve, os motive, os rete a ser capaces cada uno de vosotros a identificarse como Pablo, como alguien que tiene clara su identidad en Dios, como un siervo. Solo hay un Señor, y ese es Jesucristo. Nosotros, sus siervos, esclavos de Jesús. Espero a su vez que cada uno de vosotros también tenga clara cuál es su función en la Iglesia, cuál es el lugar en el cuerpo, qué función desempeña, si es mano, si es pie, si es ojo, si es oreja. Eso está directamente relacionado con los dones que Dios nos ha dado a cada uno. Y finalmente, que cada uno de vosotros tenga claro, desde el momento que entregasteis vuestras vidas al Señor Jesucristo, cuál es el propósito de vuestras vidas. Y no es otro que el vivir por y para el Evangelio. Que todo esté encaminado hacia el Evangelio. Ya sea nuestra vida en casa, con los vecinos, en el trabajo, con quien Dios ponga en nuestras vidas. Vivir por y para el Evangelio. De la misma manera que todos tienen claro que la autoría de la epístola es de Pablo, también están de acuerdo que Pablo escribió esta carta a los romanos estando en la ciudad de Corinto. La misma epístola, especialmente los últimos capítulos 14 y 16, proveen la información necesaria para determinar el lugar como también la fecha. En primer lugar, Pablo, en Romanos 16:1, menciona y recomienda a Febe a la iglesia en Roma y la presenta como una servidora de la iglesia en Cencrea. Cencrea era el puerto principal de Corinto, por tanto, Febe era diaconisa, servidora de la iglesia en Corinto. Todo hace suponer que fue Febe la que llevó la carta de Pablo a su destino. En segundo lugar, Pablo dice que está alojado en la casa de un tal Gayo, el cual le denomina su hospedador en Romanos 16:23. Gayo es citado en 1 Corintios 1:14 como uno de los pocos a los que Pablo recuerda haber bautizado. Por tanto, Gayo residía y era miembro de la iglesia de Corinto. En cuanto a la fecha, quizá es un poco más complicado de determinar, pero todo tiene que ver con cuándo Pablo estuvo en Corinto, porque si escribió allí, ¿cuándo lo estuvo? Todos estamos de acuerdo que fueron en 3 ocasiones que Pablo visitó a Corinto. La primera fue a lo largo de su segundo viaje misionero, que se nos relata en el capítulo 18
de Hechos. En esa ocasión es del todo imposible que escribiera, dado que el contenido del capítulo 15, versículos 19 y 23, que leeremos un poco más adelante, nos hacen pensar que Pablo, después del tercer viaje, quería ir a España, y eso aún no se había producido. Fue en su segundo viaje a Corintio, en esa visita que él califica como dolorosa, en la que redacta la carta, pues tal posición parece que sea un poco complicado, difícil, dado que fue una estancia muy corta y las circunstancias pues no eran las más fáciles, las que más propiciaban que Pablo pudiera escribir una carta con una profundidad teológica de tal magnitud. Por tanto, lo más probable es que Pablo escribiera Romanos hacia el final de su ministerio. La fecha de ese tercer viaje se calcula entre los años 54 y 58, y por tanto la composición de la carta se calcula entre el 57 y el 58, que fue cuando Pablo escribió Romanos. En cuanto a los destinatarios, decir que si los primeros versículos de la epístola dejan claro quién la escribe, que es Pablo, también deja claro a quién se las destina, a quién se la envía. Versículo 7 del capítulo 1 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Señor Jesucristo. Los destinatarios son todos los que están en Roma. Esta afirmación hace que nos planteemos quién y cómo se formó la Iglesia de Roma. ¿Por quién estaba compuesta la Iglesia de Roma? ¿Por judíos? ¿Por griegos? Lo cierto es que no tenemos mucha información de cómo y quién inició la obra en Roma, ni sobre cuáles eran las circunstancias eclesiales de esa iglesia y los grupos étnicos que la componían. Lo que sí que podemos afirmar con plena rotundidad y sin miedo a equivocarnos es que la Iglesia de Roma no fue fundada por Pablo. Versículos 1:10 y 15:28 no dejan lugar a dudas que en el momento de que Pablo escribe la carta, el apóstol, por mucho ciudadano que era por haber nacido en Tarso, aún no había puesto su pie en Roma. En 1:10 dice: siempre en mis oraciones implorando ahora al fin por la voluntad de Dios que logre ir a veros. O al final de la carta también nos lo hace ver así. Por otro lado, Romanos 16, todo prácticamente el capítulo, nos hace ver que Pablo conocía a muchos creyentes que estaban en Roma, y hay toda una lista de nombres a los que personalmente saluda y por nombre, ¿no? Podemos afirmar que la Iglesia en Roma fue establecida pues mucho antes de que Pablo por fin pudiera visitarla. Se cree que se fundó sobre el año 42, aunque no hay ninguna certeza en ello. Pablo, como hemos visto, expresa en su carta el deseo de ir a Roma. Lo que no sabe es que su deseo se va a ver cumplido, no tanto como él esperaba, que era ir como un misionero, sino como un prisionero. Y se convertirá al final en una combinación de ambas, ¿no? Un misionero que es prisionero, ahí en Roma. Lo evidente es que el Evangelio llegó a Roma, a la capital del imperio, lo cual no nos debería de extrañar, pues como dice el refranero español, todos los caminos conducen a Roma. Entonces, pues es fácil que llegara el Evangelio allí. A la ciudad de Roma llevaban gran cantidad de personas con la finalidad de comerciar, hacer infinidad de negocios. Por tanto, es seguro que muchos creyentes llegaron en un momento dado a Roma, y que con el celo evangelístico de los creyentes en esa época no es nada de extraño que naciera y se formara una iglesia en Roma. Todo ello hace pensar que la llegada del Evangelio a Roma debió ser temprano, muy temprano. No pasarían muchos años desde la primera diáspora, ¿no? Desde que los judíos fueron expulsados de Jerusalén,
hasta que el Evangelio llegara al imperio, a la capital del imperio. Incluso es mucho más que probable que llegara mucho antes, dado que Lucas, en el libro de Hechos, nos dice que en Hechos capítulo 2, versículo 10, nos dice que en el día de Pentecostés, allí había mucha gente y entre ellos dice que habían residentes romanos, tanto judíos como prosélitos, en el día de Pentecostés, en la primera predicación del Evangelio. Es razonable pensar que al menos alguno de esos visitantes de Roma hubieran entre esos 3.000 convertidos de ese día, pues algunos de ellos, y que llegaran a su ciudad y que allí pues empezaran a compartir pues el Evangelio con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares. Es razonable que muchos de otras etnias que escucharon el Evangelio allí ese día en Pentecostés llegaran por cuestiones de negocios a Roma, porque todos los caminos llevan a Roma. Por tanto, es muy plausible que muy pronto el Evangelio llegara a Roma y que los primeros en componer la Iglesia fueran judíos prosélitos, y que ya a la hora en la que Pablo escribe, pues es posible que ya hubieran también muchos gentiles. Por tanto, todo eso nos hace pensar que Pablo escribe en el 57-58, estando en Corintio, y que la mayoría de la Iglesia ya llevaba buenos años viviendo y que estaba compuesta pues, por un buen grupo de judíos y un buen grupo de gentiles. Pero Pablo, que es consciente de que ambas etnias están allí, no hace diferencia entre ellos, sino que se dirige a ambos grupos por igual y les dice que todos en Romanos 3:9 están bajo pecado. Todos han pecado y han quedado privados o destituidos de la gloria de Dios. El texto donde deja más claro que no hay distinción entre los grupos es Romanos 10, 12 y 13, cuando dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan, porque a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Otra pregunta recurrente en cuanto a la fundación de la Iglesia es no solo el papel que tuvo Pablo, sino el papel que tuvo Pedro. ¿Contribuyó Pedro en algo al establecimiento de la Iglesia en Roma? Aquí debemos, creo, evitar los dos extremos. Por un lado, evitar el extremo de la Iglesia católica, la cual, sobre una tradición muy antigua, afirma que Pablo fue obispo de Roma desde el año 42 hasta el 67, 25 años. El otro extremo a evitar es aquellos que niegan o ponen en duda de cualquier relación de Pedro con la Iglesia de Roma, ¿no? En cuanto a que Pablo fuera obispo de Roma y durante tanto tiempo es del todo imposible. La misma evidencia interna de la epístola es el mayor argumento para negarlo, porque si Pedro fuera el apóstol de Roma, seguro que Pedro, a la hora de escribir y de mencionar a tanta gente por nombre, no se iba a dejar a una persona tan relevante como Pedro sin mencionar. Además, ninguno de los padres de la Iglesia acredita tal cosa. Y en cuanto a que Pedro no tuviera ninguna relación con Roma, pues también parece que sea muy poco probable. Pedro, en su primera epístola, saluda a la Iglesia como si la conociera y la denomina la Iglesia que está en Babilonia. Todos los comentaristas están de acuerdo que esa alusión es una alusión directa a Roma y que Pedro evita mencionar el nombre de Roma debido a la persecución de los creyentes en ese momento. Por otro lado, también la tradición sitúa a Pedro al final de su vida, que muere en Roma o a los alrededores de Roma,
¿Pudo haber estado antes? Pues ni se puede afirmar ni se puede negar. Lo cierto es que él no fue el fundador de la Iglesia, a no ser que le atribuyamos el mérito por haber predicado el primer sermón evangelístico en Pentecostés. Entonces, si es por eso, vale, pero por otra cosa no. En cuanto al tema, el tema de la epístola está centrado y muy bien resumido en el capítulo 1, versículos 16 y 17, que además creo que son los versículos centrales de toda la epístola. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en él el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El tema es la justicia de Dios. El tema es la nueva justicia de Dios. Hasta ahora la justicia de Dios venía por el cumplimiento de la ley. Ahora es por medio de la justificación por la fe. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos 5:1. ¿Cuál es el sentido de esa justicia de Dios? Esa es la respuesta o la pregunta a la que responde Pablo en toda esta carta. Y la respuesta no es otra que la justicia que proviene de Dios y no del hombre. Hasta ahora la justicia provenía del hombre mediante el cumplimiento de la ley de Dios. Ahora la justificación va no a estar centrada en el hombre ni en las obras del hombre, sino en Dios y en lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Pablo va a plantear un debate teológico entre una justicia antropocéntrica y por tanto egoísta, centrada en el hombre, y una justicia teocéntrica y por tanto compasiva y doxocéntrica, centrada en Cristo. Y la conclusión es que la verdadera justicia es la justicia que viene de Dios. Cristo es la justicia de Dios. Mi ruego al Señor es que la serie de predicaciones expositivas que hoy iniciáis os lleve a rendiros ante la poderosa y transformadora verdad de la justificación por la fe, de que os lleve a exaltar y a glorificar a Dios por esa justicia que viene de la gracia de Dios. Mi oración es que os ocurra algo parecido a lo que ocurrió al mismo Lutero al leer y estudiar la carta. Os leo una parte de su testimonio. Dice Lutero: aunque como monje yo había vivido irreprochablemente, sentía que era un pecador delante de Dios. Y mi conciencia estaba sumamente perturbada. No amaba al Dios justo que castigaba a los pecadores. Por el contrario, lo odiaba. Y secretamente, casi en forma blasfema, murmuraba mucho contra él. Estaba enojado con Dios. Finalmente, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, me fijé en el contexto de aquellas palabras. El Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe, y como está escrito, el justo por la fe vivirá. Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive mediante un regalo de Dios, a saber, por la fe. Y aquí sentí que había nacido totalmente y había entrado al mismo paraíso por una puerta completamente abierta. Aquí vi una cara totalmente distinta de las Escrituras. Después de eso corrí a través de todas las Escrituras y comencé a exclamar mis palabras más dulces con el amor tan grande como el odio que había sentido
antes atrás con la expresión la justicia de Dios. Aquel lugar en las Escrituras de Pablo verdaderamente fueron para mí la puerta al paraíso. Ruego a Dios, pues, que el redescubrimiento de la justicia y la gracia de Dios os lleve como a Lutero a caer rendidos ante la grandeza de la misericordia de Dios. Amén. Hasta ahora hemos visto aspectos introductorios referentes a autor, destinatario, fecha. Dejadme proseguir con el estilo argumentativo que tiene la carta y con el propósito de la misma para acabaros presentando un bosquejo general de la misma. En cuanto al argumento, una lectura rápida y superficial de la epístola a los romanos evidencia que su estilo es muy diferente al del resto de las cartas de Pablo, como fue Corintio, Gálatas, Filipenses, Colosenses. Todos esos escritos son escritos en un estilo epistolar. Este escrito es un estilo más bien académico, en donde Pablo presenta una tesis y luego desarrolla esa tesis con diferentes argumentos. La tesis, o el tema principal, es el que os he mencionado en el capítulo 1 y versículos 16 y 17, la justicia de Dios. La tesis a demostrar es que el Evangelio trata acerca del poder de Dios en la obra del Señor Jesucristo en la cruz y que gracias a Él trae salvación tanto a judíos como a gentiles por igual, porque el Evangelio es poder de Dios, es revelación de la justicia de Dios, disponibles para todos en una sola base, la fe en el Señor Jesucristo. No tan solo su estilo académico es una característica especial de esta epístola, sino descubrir que Pablo utiliza una figura literaria para presentar estos argumentos de tesis, una figura retórica que se llama diatriba. La diatriba es la manera por la cual un maestro trataba de persuadir a sus estudiantes de una verdad mediante un diálogo imaginario, usualmente en forma de preguntas y respuestas. Esta es una característica muy peculiar de la epístola a los romanos, que al leerla, en muchos lugares parece como si Pablo se estuviera dirigiendo a una persona en particular, como si estuviera hablando con un interlocutor imaginario. Son muchos los pasajes claves donde se evidencia esta figura retórica llamada diatriba. Os voy a mencionar algunas. Capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. 2:17, pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, ¿de qué te glorías en Dios? O el clásico 6:1 de Romanos. ¿Qué diremos entonces? Se pregunta, le está preguntando a alguien. ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él dice, no. Final, en el capítulo 14 hay muchos más, pero tú, que juzgas a tu hermano, parece que esté hablando con alguien, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Bien, esta figura retórica se llama diatriba. Y parece que Pablo, en la mayor parte de la epístola, dialoga con un interlocutor imaginario de origen judío. Pero es evidente que en los capítulos 11 y 14 ya dialoga con uno gentil. Y siempre que establece ese diálogo con ese interlocutor imaginario es para evidenciar el orgullo étnico en que cada uno hacía énfasis de forma muy equivocada. Antes de presentaros mi bosquejo, dejadme hablar del propósito de esta carta. Respecto al propósito hay diferencias de opinión. Existe un debate si el propósito es teológico o misionológico. Me explico. Una de las cosas claras que Pablo deja en su escrito es su anhelo de ir a Roma.
15:23, puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros. También lo dice al principio de la epístola, como antes leí. Pero, ¿por qué deseaba Pablo visitar la iglesia de Roma? ¿Cuál era exactamente su propósito? Una de las características que hace especiales el libro de Romanos es que es la única carta escrita por él a una congregación que él desconocía. Este dato es importante, incluso creo determinante a la hora de entender los propósitos que hay detrás de Romanos. En base a la propia evidencia interna de la carta, soy de la opinión que, en primer lugar, existe una motivación, digamos, personal. Pablo desea ir a Roma para ser de bendición a los creyentes. Así lo dice en el capítulo 1, versículos 10 al 11. Siempre en mis oraciones, dice, implorando que ahora, por fin, por la voluntad, logre ir a veros para ser de bendición. Pero como en ese momento no podía hacerlo, lo que hace es escribirles la carta. Como he mencionado con anterioridad, Pablo escribe esta carta desde Corinto. Esta carta menciona hasta 3 lugares en los que Pablo se propone visitar después de su salida de Corinto. En primer lugar, dice que quiere ir a Jerusalén, donde ha de llevar una colecta recogida por las iglesias de Macedonia a Jerusalén. El segundo lugar donde dice que quiere ir es a Roma. Y el tercer lugar que dice que quiere ir es a España. Dice así: cuando vaya a España, iré a vosotros, pero espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de tiempo de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos de Macedonia y Acaya, que han tenido a bien hacer una colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Pablo expresa de forma contundente en este capítulo que él consideraba concluida su actividad misionera en el Oriente y que debía ampliar horizontes y ampliar el campo misionero e ir a España. Por ello es que quiere dirigirse a Roma, con el doble propósito de conocerlos y para que esta congregación les encamine hacia España. Dice: ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros y espero que al pasar me ayudéis a continuar hacia allá. El viaje a Roma se encuentra, pues, entre Jerusalén y España. Pablo considera el viaje a Roma como estratégico para sus propósitos ministeriales. Primero ministrará a los santos en Jerusalén, a continuación a los santos en Roma y finalmente quiere iniciar su 4.º viaje misionero, será su propósito, e ir a España. Y quería que Roma pues le facilitara esa cuestión. Esos son los propósitos por los cuales quiere ir él a Roma. Pero, ¿cuáles son los propósitos por los que escribe la carta a los romanos? ¿Qué le motiva a escribir a una congregación que no conoce y que tampoco le conocen a él personalmente? Ahí es donde hay una discrepancia, si la motivación es teológica o es misionera. Algunos, como el reformador Felipe Melanchthon, o alguien ya más cercano a nosotros, aunque ya con el señor, Ernesto Trenchard, consideran que el libro de Romanos es un compendio de doctrina cristiana, un tratado doctrinal, y que Pablo escribe esta carta para corregir algunos errores doctrinales detectados en Roma. Con todo y la carga teológica que tiene Romanos,
Creo que la intención de Pablo no era corregir errores doctrinales, sino poner por escrito el contenido del evangelio que él predica. Soy de la opinión que el deseo de Pablo es hacer de Roma la nueva Antioquía. Sabéis que Antioquía fue la iglesia que le impulsó, que estaba detrás en los viajes misioneros. Pablo esperaba que Roma fuera la iglesia que lo acogiera y que lo enviara, que lo comisionara a predicar a España. Y por eso creo que la motivación que hay es más misionológica que no teológica. Considero que Pablo no quería ir por libre, no quería ser un llanero solitario. Cree que era necesario e imprescindible tener una iglesia detrás, y la que más cerca está de España para él es Roma. Y por eso es que escribe a Roma, a una iglesia que no le conoce y que él desconoce, para que sepan qué evangelio es el que él predica. Romanos es la carta de presentación. Imaginaros que la iglesia de Roma está buscando pastor y que Pablo pues envía su currículum y envía su tesis en forma de diatriba para explicarles cuál es el evangelio que él predica y que está centrado en la justicia de Dios. No creo que la finalidad fuera corregir errores doctrinales detectados en Roma, detectados o dichos de oído, porque él no estuvo allí, él no sabía nada de esa situación. Y se me hace muy extraño que Pablo corrija de oídas, sin saber lo que está ocurriendo allí, sin saber el verdadero alcance de los problemas. Por tanto, la carta de Romanos es, por así decirlo, pues esa presentación apostólica de Pablo a esta iglesia, haciendo énfasis en la justicia de Dios. Con todo, no creo que haya que hablar de un único y exclusivo propósito. Creo que son varios los que están detrás de la mente de Pablo, pero en el corazón de Pablo hay una motivación primordial, que es misionológica, que Roma le envíe a España. Bien, estoy concluyendo. Quiero presentaros un bosquejo general de la epístola. Os he estado diciendo todo el rato que la justicia de Dios es el tema central de la carta, y si lo es, entonces la carta se puede bosquejar bajo ese título. Si no, no. Si tú encuentras un tema de una carta, pero solo puedes bosquejar un capítulo, pues es el tema de ese capítulo, pero no de toda la carta. Tienes que encontrar el tema con el cual bosquejes toda la carta. Y en mi opinión es la justicia de Dios. El primer punto es el saludo. El segundo punto ya es la presentación de la tesis, 1:16 y 17, la justicia de Dios. Y a partir del punto 3 son las grandes doctrinas del Evangelio, como son la justicia de Dios imputada, la justificación, la justicia de Dios apropiada, la santificación, la justicia de Dios culminada, la glorificación, la justicia de Dios vindicada, el tema de la elección, la justicia de Dios ejecutada, es decir, la salvación en sí, y la justicia de Dios culminada. Esto es la escatología, lo que está por venir. Y el punto 4, que empieza en el capítulo 12, ahí da un vuelco la carta. El énfasis teológico termina y empieza todo uno de práctico, con ese conocido: por tanto, por las misericordias de Dios os ruego que os presentéis a Dios y que renovéis vuestra mente y vuestro cuerpo. Pues ahí habla del poder transformador del Evangelio como la justicia de Dios aplicada a nuestras vidas. Bien, queridos,
comenzaba el mensaje felicitándoos por haber decidido iniciar una serie de predicaciones sobre una carta de un peso espiritual y de tanta trascendencia teológica como Romanos. Y concluyo animándoos a aprovechar al máximo cada una de las predicaciones de esta serie, deseando que de la misma manera que este libro, la predicación de este libro, incidió directamente en la conversión de grandes hombres de Dios y en la infinidad de creyentes anónimos, también lleve a la conversión a muchos de los que normalmente se visitan o se congregan con vosotros. Ruego que de la misma manera que la epístola a los romanos fue ese libro que vehiculó las 5 solas, trayendo una revolución espiritual a la Iglesia del siglo XVI, también traiga una revolución espiritual a vuestra Iglesia. Mi deseo y mi oración por vosotros como Iglesia es que la predicación de este libro, que tiene como tema principal y vehiculador, como veis en ese bosquejo, la justicia de Dios, lleve a unos a la conversión y a otros a la renovación. Lo cierto es que uno no puede quedar indiferente ante el hecho de que, a pesar de que no hay ni a uno bueno, a pesar de que todos hemos estado destituidos de la gracia de Dios, a pesar de que todos estamos sin excusa ante la ira de Dios a causa de nuestros pecados, Dios, en su infinita misericordia, por su gracia y por su justicia, a través de la obra expiatoria y propiciatoria de Jesús, nos ve a todos aquellos que nos hemos rendido por la fe limpios, justificados, santos, en paz con Dios. A Él sea la gloria. No hay verdad más poderosa en el libro de Romanos que Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ante esta verdad, queridos, uno no puede quedar indiferente. O caer rendido ante la gracia de Dios, ante el regalo de Dios y la justicia de Dios, y acepta por la fe a Jesús como su Salvador, o si ya lo es, lo que hace es presentar su cuerpo, esto es su vida, como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, porque esa es la consecuencia lógica de haber sido justificado por la fe y de no adaptarse a este mundo, sino transformarse mediante la renovación del Espíritu para así verificar cuál es la voluntad de Dios, aquella que es buena, aceptable y perfecta. Concluyo leyendo 2 pasajes. El primero, Romanos 15:13, dado que expresa a la perfección el deseo de mi corazón por todos vosotros. Romanos 15:13 dice así: y el Dios de la esperanza os llene de gozo y de paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el segundo es Romanos 16:27, pues no encuentro mejores palabras para concluir mi sermón que repetir las palabras con las que concluye Pablo su epístola. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria por siempre. Amén. Que así sea.